Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Hola, un saludo cordial para todos ustedes. Las reservas de gas. Esto es muy importante, muy importante. La cifra tiene que ser precisa, tiene que ser seria, tiene que ser científica, porque de esta cifra depende el próximo contrato de exportación de gas al Brasil. Es muy simple. El contrato de exportación al Brasil, que es el contrato que nos da el salario a todos los bolivianos, es el contrato que nos da los impuestos, el IDH, las regalías, en fin, el país vive de la exportación de gas. Este contrato se termina el próximo año y se tiene que renovar el contrato, esa es la esperanza, y esa renovación de contrato por otros 20 años, esperamos, tiene que ver con la reserva de gas. Brasil dirá, a ver, ¿cuánto gas tienen, muchachos? Ah, esa cantidad no alcanza, no me alcanza ni para un año, no puedo hacer un contrato de 20 años si usted no tiene gas en sus reservas. Así de simple es el problema. Entonces, la discusión es importantísima para ver las perspectivas del país, pero también para evaluar qué es lo que hizo el gobierno. Esta gestión que muchos consideran es muy buena, tiene que ver con qué hizo para aumentar las reservas de gas. Y de entrada le voy a decir nada, no hizo nada. Bueno, el 2013, que fue el último informe que nos permite comparar cifras, el 2013 se había contratado a una empresa canadiense, la GLG Petroleum Consultant, hizo su trabajo y dijo que en Bolivia habían de reserva probada, es decir, de la que no hay discusión, ¿no? Que está probado, tanta cantidad de gas en tal pozo, tanta en tal campo, etcétera. Probada, sumada a todo, 10 TCF. TCFs. ¿Qué son los TCFs? Es una sigla en inglés que significa trillones de pies cúbicos. TCF. Habían 10, el 13. Bueno, del 10 para el 17, que es el último informe, diciembre del 17, hemos consumido gas y se estima que consumimos un TCF por año. Por lo tanto, salvo error u omisión, este diciembre del 17, siendo optimistas, tendríamos un poco más de 6 TCFs. Oscar Ortiz, que es algo más pesimista, dice que no llegamos a 5 TCFs como reserva. Bueno, hay una ley que establece que el gobierno tiene que hacer estudios sobre las reservas cada 2 años y publicar ese informe para que toda la población se entere de ese informe. Pues no lo hace. Estamos al 18 y recién entre el 13 y el 18 han pasado 5 años y recién en febrero de este año contrataron a otra empresa, también canadiense, que se llama la Sproule. Y el señor de la Sproule, el gerente Cameron Philip Six, vino a dar el informe acompañado de todas las autoridades del área. ¿Y qué dice? ¡Oh, sorpresa! Seguimos teniendo 10 millones de TCFs como reserva probada. Ah, ¿qué pasó? Hemos consumido un TCF por año y seguramente se han repuesto esos 4 TCFs entre el 13 y diciembre del 17. Se han repuesto 3, 4, 5 TCFs en estos años. Querría decir que la producción ha aumentado, querría decir que si ha aumentado es que hay más reservas, querría decir que se han descubierto reservas y que entonces de esos descubrimientos ha aumentado la producción y que por lo tanto la reserva probada no se ha movido, seguimos
en 10, le aumentó un 7, es decir, son casi 11, 10,7 el informe de los canadienses, en un informe que se ha basado no en estudio de campo, no es que han ido a hacer sísmica, no es que han ido a medir los pozos, no. Han recibido un informe escrito de IPFB, es decir, IPFB les ha pasado los datos, ¿no? Eso es dibujo libre, y con esos datos la canadiense hizo este reporte, que es llamativo. Uno, llamativo de las probadas. Me huele a mentira. ¿Sabe por qué? Porque las autoridades de yacimientos y del Ministerio de Hidrocarburos, antes de conocerse el resultado, ya dijeron públicamente que teníamos 10 TCFs de reserva aprobada. ¿No? Lo dijeron meses antes. Entonces, ¿cómo iban a saber ellos? Iban a saber porque ellos hicieron el dibujo libre, ellos dieron los datos cuya conclusión eran 10 TCFs. Gastaron al cohete la cantidad de dólares que le han pagado a los canadienses del Sprole, porque el resultado es el mismo. Tenemos 10. No se sabe de cómo tenemos 10, porque el 13 teníamos 10, cada año se consume un TCF, ¿se consume en qué? En exportar gas al Brasil, en exportar gas a la Argentina y en el consumo interno. Eso da un poquito menos de un TCF al año. Por lo tanto, entre el 13 y el 17, diciembre del 17, pues 13, 14, 15, 16 y 17, son 5 años, son 10 menos 5, 5. Tendríamos que tener una reserva de 5, salvo que hubiéramos repuesto esta reserva con nuevos descubrimientos. Y usted puede revisar la prensa y no hay nuevos descubrimientos. La única fiesta que se hizo en el Chaco boliviano fue en febrero de este año, con la presencia obvia de Evo Morales. Bueno, y allí estuvieron todos para decir que en el pozo Mono X2 posiblemente haya un TCF, es decir, que fue un descubrimiento importantísimo. Este es un pozo explotado por yacimientos hace mucho y por desgaste lo habían cerrado, han vuelto a perforar hasta 2.000 metros de profundidad y consideran que han encontrado 10 TFFs, es decir, que su potencial es 10 millones de pies cúbicos, es decir, 10 TFFs. Ya, ¿para qué más? La alegría es inmensa. Bueno, pero esto es en febrero del 18, por lo tanto, no ha podido entrar en las estadísticas de reposición a diciembre del 17, que es el único descubrimiento que ojalá sea cierto, que ojalá las cifras sean tan optimistas como las presenta el gobierno, etcétera, etcétera. Pero la estadística no incluye el estudio que acaban de darnos a conocer, que es a diciembre del 17. Entre el 13 y el 17 no se encontró una sola molécula de gas. Por lo tanto, este dato tan optimista de que todavía tenemos reservas probadas de 10 millones, 10,7 millones de TCFs es al menos sospechoso. Los otros datos confirman la sospecha. ¿Qué dicen los canadienses que estaba sentado en medio del presidente de yacimientos y del ministro de hidrocarburos, apretadito entre los dos? Bueno, dijo que además hay reservas probables, es decir, sumando las probadas, que son 10,7, y las probables, que son de 1,2, con la cifra cierra en 12,5, ¿no? Las probables sería 1,8 TCFs. Probada, ¿no? Reserva probada, tal como lo dice su nombre, es de la que no hay duda. Pero las probables son las que, quién sabe, existan, ¿no? Por ahí en este campo, como aquí hay un pozo, es probable que exista otro pozo un poquito más allá. Pero no sabemos.
No hemos perforado, no hemos constatado. Es un caso, ¿no?, que en materia de petróleo es importante, porque si hay gas acá, es muy posible que un poquito más allá también exista gas. Bueno, ese probable es de 1.8. En general, los probables son mucho más que los probadas. Está claro, hay un pozo probado acá y entonces deben haber unos 5 o 6 alrededor que son probables. Bueno, acá no, la cifra es conservadora. Probables apenas 1.8. Y hay otra categoría, posibles. Es el quién sabe al cuadrado. Posible que exista, ¿no? En Bolivia es posiblemente sea un país gasífero, es un quién sabe al cuadrado. Ese quién sabe al cuadrado es de 2.2 TCF. Entonces, entre probadas, probables y posibles, 14.4. ¿Sabe qué? No somos nada. No somos el país eje de la integración energética a través del gas del continente latinoamericano. Nada. Estamos, quiere decir, agotando reservas, agotando reservas. Claro que el gobierno es siempre absolutamente optimista. Cada vez que el gobierno habla, nos estamos ahogando en gas y petróleo. ¿Mm? Mire, el 2014, Carlos Villegas, que todavía estaba vivo, dio una conferencia de prensa y dijo, estamos llegando a un récord de producción de 70 millones de metros cúbicos al día. Ya tenemos excedentes que ya no sabemos qué hacer. Porque al Brasil le vendemos, de esos 70, le vendemos 30 millones de metros cúbicos. A la Argentina entonces le vendíamos 3.3 y en el mercado interno no llegábamos a 10. Quiero recordarle, 2014, Villegas hablaba de que íbamos a llegar a un récord de 70 millones de metros cúbicos al día. La realidad es espantosa, porque 70, no se olvide de la cifra, 70. Bueno, resulta que en mayo de este año estábamos en 55. En abril, un mes después, en 52 metros cúbicos, millones de metros cúbicos al día. Es decir, desde el 15 para acá, la producción de gas va en retroceso. Cada vez producimos menos. ¿Por qué producimos menos? ¿Qué está pasando? Las empresas no están trabajando, se han acabado los repuestos. No, lo único que explica este retroceso en los volúmenes de producción es que las reservas han disminuido, que los megacampos descubiertos en la época de la capitalización se están agotando. Ya Petrobras y todas las 12 compañías transnacionales que operan en el país han succionado y han exportado todo lo que han podido. ¿Exportado a dónde? Al Brasil y a la Argentina. Y a pesar de eso, pues no se están cumpliendo los compromisos con la Argentina. Con Brasil sí. Con la Argentina había un compromiso de exportar 20 millones de metros cúbicos al día en la época invernal. No se llegó a exportar 12, no se llegó a exportar 12 millones de metros cúbicos al día, porque no hay, porque no hay. No es que le falta ímpetu en las empresas para producir, simplemente los campos petroleros se están acabando. Por eso es sospechoso que estos canadienses, junto con las autoridades de hidrocarburos, digan que seguimos teniendo 10 millones de TCFs de reserva probada. Si tuviéramos eso, ¿por qué no aumentamos la producción? Como dijo Carlos Villegas el 14, que íbamos a llegar a 70 millones y ahora estamos en 52. Fíjese que entre 52 y 70 hay una diferencia muy grande, muy grande. Bueno,
¿qué datos tenemos? Pozos exploratorios. Hay dos tipos de pozos. Los que sirven para cuando hay el tincazo del probable, ¿no? Dice, acá seguramente acá hay gas, entonces hay que perforar un pozo y comprobar que ahí hay gas o hay petróleo. Es un pozo exploratorio. Si se comprueba que hay gas o petróleo, entonces se hace otro pozo que ya es de explotación, es otro. Dependiendo de la cantidad de perforaciones de pozos exploratorios, es que vamos a poder encontrar gas. Si no perforamos, no hay gas. Sigue siendo un quizás, un quién sabe, sigue siendo un tincazo. Aunque esté basado en estudios sísmicos o lo que fuera, sigue siendo un tincazo. En materia petrolera hay que perforar y tiene que salir petróleo o tiene que salir gas. Ese momento uno puede sumar eso a la reserva probada. Bueno, ¿qué se hizo en materia de perforación de pozos exploratorios para explorar, para buscar gas? Mire, le voy a dar estos datos tan bonitos que los ha publicado Correo del Sur en agosto de este año. Correo del Sur, un gran periódico tarijeño. Dice, en 1998 se habían perforado 21 pozos exploratorios. El contrato al Brasil empezó, déjeme ver, el 99, si no me equivoco, el 96. El 96 es el contrato con el Brasil. Entonces, 2 años después, Bolivia, a través de yacimientos, sigue explorando 21 pozos. El 99, que no es a través de yacimientos, perdón, es a través de las empresas capitalizadoras. El 99, 23 pozos exploratorios. El 2000, 28 pozos exploratorios. Fue el año que más pozos se perforó para materia de exploración. Y esto tuvo un rendimiento de encontrar los megacampos, San Alberto, San Antonio, Margarita, que son de los que estamos viviendo. El año 2001 se bajó a 11 pozos exploratorios. El 2002 se bajó a 8. El 2003, este año de convulsión política en la que salió Sánchez de Lozada, se perforaron 10 pozos exploratorios. El 2004, 11. El 2005, año de transición política, 1. El 2006, ya es gestión Evo Morales, 2. El 2007, 3. El 2008, 2. El 2009, nada. Ni uno. El 2010, 4. El 2011, cuando ya sabían que el gas se había acabado, se estaba acabando, 7. El 2012, 4. El 2013, 10. El 2014, 10. El 2015, 6. El 2006, 10. Es decir, los años que más pozos exploratorios se perforaron, llegó a 10 pozos. 10 pozos. 10 pozos es la mitad de lo que se exploraba en la década de los 90. Esa es la realidad. Y un año en el que no se perforó ni uno. Es decir, hay que procesar a los de yacimientos y a los del ministerio y a Evo Morales por esta negligencia, por esta ineptitud, aunque viven inaugurando, viven con guirnaldas encima de un pozo petrolero, pero el hecho es que de perforación y exploración nada. Y por eso es que estamos en figurillas. El próximo año vuelven las negociaciones con el Brasil. Estas negociaciones con el Brasil empezaron en un acercamiento el 2013. El vice de entonces, Franklin Molina, decía que ha comenzado la negociación con el Brasil. Carlos Villegas dijo para entonces que no tenían ninguna propuesta todavía. En noviembre del
del año 2015, se confirma que hay ya negociaciones, que ya se sientan las partes para negociar el próximo contrato de venta de gas al Brasil. Este contrato, que comenzó el 96 y que termina el próximo año 2009, era un contrato para venderle 30 millones de metros cúbicos al día y más o menos se ha cumplido esa meta. Al Brasil no se le falló nunca. Bueno, pero ahora el gobierno está llegando a acuerdos con gobernadores de los estados tal y cual, pero no está llegando a ningún acuerdo ni ha avanzado la negociación con el Estado central. Porque se sabe que el mercado del gas boliviano, y para eso se hizo el contrato, es la zona industrial, la inmensa zona industrial de San Paulo. Bueno, Brasil al menos necesitará 30 millones de metros cúbicos al día. ¿Qué dijo ya en noviembre del 15 Luis Sánchez, el ministro de Hidrocarburos? Dijo que en esa negociación Bolivia ofertará la mitad, 15 millones de metros cúbicos. ¿Sabe qué significa eso? Que de cumplir, que yo no creo que se cumpla, ¿no? 15 millones es la mitad de lo que se le está vendiendo ahora, la mitad. La mitad es la mitad en ingresos, la mitad en regalías, la mitad en IDH, la mitad en todo. Es la crisis galopando. Universidades no solo no tendrán aumento, se les va a reducir el IDH del que vive a la mitad. Gobernaciones, alcaldías a la mitad, gobierno a la mitad. Es muy grave. Y este es el optimismo en la negociación, 15 millones de metros cúbicos al día, la mitad de la capacidad del gasoducto Santa Cruz-San Paulo. ¿Cuál es siempre se puede estar peor porque es muy probable que Brasil le diga a Bolivia, muy bien, vamos a continuar la negociación, ¿cuánta es su reserva aprobada? Y entonces mostrarán este último estudio sospechoso de 10 millones, 10,7 TCFs, y Brasil dirá, bueno, yo voy a investigar por nuestra parte. Mire que yo no soy especialista, pero las conclusiones saltan al tiro. Y si Brasil considera que Bolivia no tiene reservas probadas que le garanticen un contrato de 20 años, pues no lo va a firmar. Así de grave es la situación en la que nos estamos encontrando. ¿Qué quisiéramos? Que nos digan la verdad, que nos digan la verdad también en materia económica. Está bien que en materia política nos mienten sistemáticamente, nos mienten sobre los muertos, nos mienten sobre todo, pero en materia económica, por lo menos en esto que son cifras, tendríamos que tener la verdad. Hay una ley, la 3740, que obliga al gobierno a publicar el informe in extenso. Este informe de los canadienses, de don Cameron Philip Six, tendría que estar en el internet, tendría que estar en la página de yacimientos y todo el mundo tendría que tener acceso no solo a este resultado, sino a cómo llegó a este resultado tan sospechoso. Como dijeron los especialistas, inconsistente y poco creíble. Poco creíble, le reitero por qué, para terminar. Porque esta misma cantidad de reserva aprobada había el 2013. O el informe del 2013 es un informe mentiroso, o este es el informe mentiroso. Porque entre el 13 y el 17 se ha consumido más o menos un TCF al año, entre consumo interno y exportación. TCF, un TCF. Bueno, ¿qué es un TCF? Es un trillón de pies cúbicos. Bueno, si se consumió 5 TCFs, no podemos seguir teniendo 10 en reserva aprobada, salvo que hubieran repuesto, pero toda la información dice que no hubo el hallazgo de un megacampo que hubiera repuesto
en 3, en 4 o en 5 TCFs de producción al año. Entonces, es sospechoso. ¿Y de qué le voy a hablar? De los probables y posibles, que de acuerdo a este estudio, las cantidades que dan son miserables. No dan para decir, bueno, tengo pocas probadas, pero en probables y posibles tengo 130 TCFs. Esto era lo que decía hace poco el ministro de Hidrocarburos. No se preocupen, hay 130 TCFs probables en el país. Bueno, resulta que no habían sido 130, habían sido 1.8 y 2.2 respectivamente, o sea, nada. Esto es muy grave. De todas las cosas graves que pasan en el país, esta posiblemente es la información más preocupante, porque está en puertas la negociación con el Brasil y un contrato que se tiene que cumplir, un contrato que nos da el sueldo, que nos da la posibilidad de hacer obras, que nos da la posibilidad de pagar la deuda externa que ha firmado Evo Morales, etcétera, etcétera, etcétera. Es nuestro salario, de eso vivimos. Y ese salario está en cuestionamiento. Vamos a quedar desempleados, eso es lo que le estoy advirtiendo, porque los datos que nos han dado no son creíbles, y segundo, como no se encuentra gas por la negligencia del gobierno, porque no hizo trabajo de exploración, ni las empresas que se quedaron, ni yacimientos, entonces estamos en figurillas. Gracias por acompañarme, gracias por sus minutos, y con otro reporte estaré con ustedes el lunes próximo. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.